El 17 de marzo de 1988, en una tranquila mañana cálida en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, un Boeing 727 de Avianca estaba listo para despegar en el vuelo 410, que conectaría Cúcuta con Cartagena, con escalas en Barranquilla y Bucaramanga, completando una ruta nacional. La atmósfera se mantiene serena. A simple vista, no hay señales de complicaciones. La jornada parece prometer una operación aérea sin sobresaltos. Pero una serie de decisiones, errores humanos y circunstancias imprevistas alterarán drásticamente esa percepción en cuestión de minutos. La aeronave seleccionada para cubrir esta operación era un Boeing 727-100, un avión comercial impulsado por 3 motores montados en la parte posterior del fuselaje, valorado por su rendimiento confiable en rutas de alcance medio y su capacidad para acomodar a más de 140 ocupantes. Esta unidad en particular contaba con más de 20 años de actividad y había superado las 44.000 horas acumuladas de operación. Construido en 1966, pese a su fiabilidad estructural, no estaba previsto que realizara ese trayecto originalmente. El cambio se produjo horas antes, cuando el equipo técnico detectó una falla en el avión previsto inicialmente. Al no poder corregir el problema con rapidez, se optó por sustituir la unidad, lo que desencadenó una demora importante y alteró por completo los tiempos del itinerario. Esa modificación forzada encendió la mecha de una cadena de eventos que terminaría en tragedia. Al frente del comando estaba el capitán Francisco Ardila, un experimentado piloto de 35 años, con un historial acumulado de casi 10.000 horas en el aire, de las cuales más de 4.000 correspondían al modelo 727. A su lado, como primer oficial, volaba Eduardo Murillo, un joven de solo 23 años, que apenas comenzaba su experiencia en jets comerciales de gran porte. Su registro incluía menos de 350 horas en este tipo de aeronave. Completando el equipo técnico se encontraba el ingeniero de vuelo Manuel Santana, veterano en la aviación colombiana, con más de 6.000 horas acumuladas en diversos modelos. Él era el encargado de supervisar el funcionamiento de los sistemas, motores y combustible. Además, en un gesto informal, se le sumaba un capitán invitado, colega de la misma aerolínea y amigo personal de Ardila, quien había solicitado observar el despegue desde la cabina. El capitán accedió, permitiéndole sentarse en el asiento auxiliar, ubicado justo detrás de los mandos. A bordo iban también 4 auxiliares de servicio y 136 pasajeros, completando un total de 143 personas que iniciaban ese recorrido con distintos destinos, intenciones y esperanzas. Mientras la tripulación realizaba los protocolos para poner en marcha la nueva unidad, Ardila se mostraba inquieto. La sustitución de la aeronave había significado más de 2 horas y media de retraso, un lapso que él deseaba recuperar de alguna forma. A la 1:07 de la tarde, el Boeing se encontraba listo para iniciar el movimiento hacia la pista activa. Sin embargo, desde la torre de control llegó una orden inesperada. Debían aguardar unos minutos más, pues otra aeronave estaba a punto de realizar una maniobra cercana. La reacción del comandante fue de molestia. Consideraba que el tráfico entrante no representaba un conflicto inmediato y decidió solicitar una modificación al procedimiento habitual. En vez de seguir el protocolo de salida por instrumentos, que requiere un patrón determinado y separaciones estrictas, Ardila propuso ascender bajo las normas de vuelo visual, lo cual permitiría despegar sin tener que esperar el paso de las otras aeronaves. Con esta decisión, pretendía recortar tiempo valioso, evitaría el patrón estándar y ganaría al menos 10 minutos, saliendo directamente por el corredor visual en dirección al oeste. Aunque el plan parecía funcional dada la visibilidad desde tierra, implicaba asumir riesgos que no todos en la aviación están dispuestos a aceptar. A la 1:13 de la tarde, el vuelo 410 recibió la autorización final. El avión avanzó hacia la cabecera de la pista 33 y con potencia liberada comenzó su carrera de despegue. El primer oficial Murillo, responsable de los controles en esta etapa, jaló suavemente la palanca central y el morro se alzó del suelo. El aparato dejó atrás la pista con fuerza, ganando altitud con rapidez. A medida que ascendía,
El tren de aterrizaje se replegó y los flaps comenzaron a volver a su posición neutra. El capitán Ardila, satisfecho con el despegue, hizo una breve comunicación por radio y luego reanudó la charla informal con su colega que lo acompañaba desde el asiento trasero. Durante esos momentos, el primer oficial guiaba la nave con firmeza, concentrado en mantener el rumbo inicial. Lo que parecía una jornada sin contratiempos, comenzó a transformarse de forma sutil pero letal. El cielo, limpio desde la superficie, ocultaba una realidad distinta a pocos cientos de metros sobre el terreno. La zona alrededor de Cúcuta está rodeada de elevaciones, y el calor ascendente de la tarde había empezado a generar nubes bajas que se formaban al chocar con las laderas. Así, el aire caliente y húmedo del valle comenzaba a condensarse, cubriendo lentamente los cerros con una niebla densa y persistente. El Boeing superó los primeros 1000 pies de altura y se adentró en una capa nubosa que rápidamente borró todo punto de referencia visual. La visibilidad desde la cabina desapareció casi por completo. Para ese momento, la aeronave se alejaba del aeropuerto en dirección norte. Desde otra nave que se aproximaba por la pista opuesta, un piloto reconoció la voz del capitán Ardila y le envió un saludo amistoso, generando una distracción adicional. El controlador aéreo solicitó que esa aeronave realizara una maniobra circular para mantener la distancia con el vuelo despegado. Mientras tanto, el primer oficial Murillo, sin indicaciones claras, comenzó a girar a la izquierda para separar los aviones, pero se fue alejando del corredor autorizado y tomó una dirección peligrosa hacia el sur. El giro fue lento pero continuo, y nadie en la cabina advirtió la desviación, con visibilidad nula y una situación cada vez más crítica. Ardila conversaba relajadamente con un colega invitado, dejando al copiloto al mando sin supervisión. Murillo, con poca experiencia y limitado entrenamiento en condiciones de baja visibilidad, seguía los instrumentos sin notar la desviación hacia un área no autorizada para vuelo visual. En la densa niebla y sin ayuda activa, volaba a ciegas en una zona peligrosa. Cerca de la 1:15 de la tarde, el avión había salido del corredor habitual y se acercaba al Cerro El Espartillo, con su cima sobre 1800 metros, oculto tras la niebla. La colisión era inminente. En ese instante, el piloto invitado notó algo raro en la maniobra y su voz cambió a tono alarmado. Se acercó a los controles y preguntó si se dirigían a Bogotá, sacando a Ardila de su distracción, quien se centró en los mandos. El ingeniero también notó el problema y preguntó por el rumbo. Ardila comprendió la gravedad y ordenó girar a la derecha rápido, advirtiendo la proximidad de la niebla. Murillo intentó corregir, pero ya no había tiempo ni espacio para evitar el accidente. El radar no detectó el terreno a tiempo. La aeronave carecía de sistemas de alerta de proximidad obligatorios en la época. Sin visión, con instrumentos mal interpretados y sin un liderazgo claro, el Boeing 727 avanzaba directo hacia la montaña. A las 1:17 de la tarde, el avión chocó contra la ladera norte del cerro El Espartillo a unos 480 kilómetros por hora. El impacto fue instantáneo y fatal. El fuselaje se desintegró y todos a bordo murieron al instante. El estruendo se escuchó a kilómetros. Los vecinos creyeron al principio que era una tormenta. Más tarde llegaron las noticias de que un avión desapareció del radar poco después de despegar de Cúcuta. Los equipos de emergencia se activaron de inmediato, pero el lugar remoto y montañoso dificultó las búsquedas. Solo se podía acceder por caminos rurales o helicópteros, que tardaron horas por la niebla persistente. Cuando los rescatistas finalmente llegaron al lugar del accidente, encontraron una escena devastadora. Restos del fuselaje dispersos entre la vegetación, objetos personales esparcidos entre rocas y árboles, y ningún indicio de vida entre los fragmentos calcinados. Las labores de recuperación se extendieron por varios días, y la identificación de las víctimas resultó lenta y dolorosa para sus familiares. El país entero quedó conmocionado por la magnitud de la tragedia. Avianca, la aerolínea nacional, enfrentaba uno de sus peores desastres. Las autoridades aeronáuticas abrieron una investigación exhaustiva para entender qué falló y cómo un vuelo con menos de 5 minutos en el aire terminó en un accidente fatal.
El análisis de las grabadoras de voz y datos mostró una cadena de errores. El más grave fue la falta de liderazgo activo del capitán durante la fase crítica del vuelo. En vez de concentrarse en el ascenso y supervisar al copiloto, se distrajo con una charla informal y permitió la presencia de un tercer piloto sin funciones operativas. Murillo, el copiloto, era joven y carecía de experiencia para manejar condiciones de visibilidad cero sin guía directa. Sin correcciones ni apoyo durante el despegue, tomó decisiones equivocadas que lo desviaron del rumbo seguro. El uso del ascenso visual en una zona montañosa con nubes en formación fue otro factor clave. Aunque permitido bajo ciertas condiciones, los pilotos debieron seguir el procedimiento por instrumentos, diseñado para evitar accidentes en terrenos peligrosos donde la visibilidad es limitada. El informe final fue claro. El accidente pudo evitarse. No hubo fallas técnicas, sabotaje ni condiciones climáticas extremas. La causa fue exclusivamente humana.